El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. CICESE para Todos. Un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un espacio para la ciencia y la tecnología. Soy Marileidy Arbizu y comentarles que este episodio es uno muy especial. No sé si lo sabían, pero llegamos a nuestro programa número 100 y bueno, no podríamos estar más agradecidos con nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje, en este recorrido a través de ciencia y tecnología. Agradecerles por escucharnos y en el marco de este festejo hoy les traemos un tema que seguro han escuchado, el Big Data. Nos preguntamos, ¿estamos ante una verdadera revolución tecnológica o solo frente a una moda más con buen marketing? ¿Realmente el Big Data está transformando industrias o está inflando demasiado sus promesas? Es por ello que para responder estas preguntas y separar los hechos de la exageración, nos acompañan los doctores Ansel Rodríguez González y Lino Alberto Rodríguez Cuayahuitul, ambos investigadores en el CICESE Unidad Académica Tepic, quienes nos explicarán qué hay detrás de esta tendencia. Doctores, bienvenidos. Gracias, Marileidy, es un honor estar aquí en este programa número 100. Especial, Sí. Hace tiempo que no estaban con nosotros, entonces muchas gracias, Marileidy, por la invitación. Sí, es efectivamente, gracias. Y bueno, para comenzar a profundizar en este tema, ¿cómo le explicarían a alguien que no ha escuchado este término qué es el Big Data? Porque para algunos es muy familiar, que como mencionábamos ha sido tendencia, pero hay quienes no, pues todavía no se familiarizan con el término. Sí, mira, hay varios términos que están, bueno, algunos no están tan de moda, pero que se han utilizado en el tiempo y que están muy relacionados. Son los términos análisis de datos, minería de datos y el término Big Data. Ciencia de datos, digamos. Ciencia de datos, sí. Ciencia de datos, minería de datos y Big Data. Son tres términos que están muy relacionados y que se confunden entre sí, ¿no? Si minería de datos se encarga o se enfoca en encontrar algo interesante dentro de los datos. Así como en la minería tradicional tienes un montón de tierra, un montón de escombros, digamos así, y encuentras una pepita de oro, eso es lo interesante. Pues en minería de datos es lo mismo, pero sobre datos, es encontrar cosas interesantes, ¿no? Es una buena analogía, ¿no? El nombre. En concreto, ¿podría darnos un ejemplo de algún conjunto de datos masivo en donde se hayan hecho, pues ahora sí que descubrimientos importantes? En muchísimos conjuntos de datos, por ejemplo, se utiliza minería de datos en Netflix, en Amazon. Ok, muy buen ejemplo, el streaming. Sí, para descubrir, por ejemplo, cuáles son tus preferencias o, por ejemplo, segmentar a los usuarios en grupos y esos grupos, pues, tener estrategias específicas para llegar a esos clientes, ¿no? Tanto en marketing, en Amazon también, e incluso poder asociar ciertos comportamientos de clientes o, por ejemplo, de compradores con lo que van a comprar después otros, ¿no? Entonces, por ahí va. Podríamos decir que minería de datos es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Otra buena analogía. Y si pensáramos en Big Data, pues ¿qué cosa es Big Data? Es manejar los datos, manejar grandes volúmenes de datos. Sería como manejar el pajar entero, ¿no? Big Data, pues tratas de buscar la aguja en el pajar y, mejor dicho, minería de datos, tratas de buscar la aguja en el pajar y Big Data, pues manejas el pajar.
¿Podría decir que es como buscarlos? No es buscarlos, es almacenar los datos, hacer que los datos sean accesibles de forma rápida e incluir algoritmos que sean capaces de trabajar con esos datos. Creo que vamos a tener que profundizar en el tema para esclarecer bien cuál es esta diferencia, porque sí considero que se tiende a confundir ambos términos, ¿no? Big Data y minería de datos. Cuando nos referimos a manejo, ¿qué en concreto qué podría ser, no? O sea, los datos hay que almacenarlos en el tiempo. Hay que darles un acceso rápido a ellos, a los sistemas que acceden a esos datos. Y hay que sacar conclusiones o encontrar cosas interesantes dentro de esos datos. Todo eso, cuando son muchos datos, compone lo que se conoce como minería de datos. Lo que se compone como Big Data. Big Data. El manejo. Es el manejo de todos esos datos, incluidos los algoritmos que se utilizan para descubrir conocimiento, incluidos los algoritmos de minería de datos. Muy bien. ¿Usted, doctor Lino, tiene otra forma de ejemplificar el término? Yo creo que hay una confusión con respecto a lo que es Big Data y lo que es ciencia de datos. Yo sí los pondría separados, porque los algoritmos que mencionas que a lo mejor encuentran patrones que son interesantes, que son útiles, creo que son casi los mismos que los que utilizamos cuando son pocos datos. O sea, tú lo sabes bien, utilizamos algunos algoritmos y sí cambian. Pero Big Data yo lo asocio más con el manejo, que ya también lo mencionaste, pero relacionado más con el almacenamiento. Yo creo que ahí sí es donde hay... Voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. O sea, si un estudiante toma una materia, por ejemplo, de inteligencia artificial, de minería de datos, va a aprender un conjunto de algoritmos que le van a permitir extraer información relevante, interesante, patrones de ahí. Si son muchos datos, los algoritmos son casi los mismos. Sí cambian, pero son casi los mismos. En cambio, almacenarlos no. O sea, un estudiante de universidad que tomó una materia de base de datos está muy lejos de poder implementar una base de datos como la del tamaño de Amazon o de Facebook. Ahí sí son otras técnicas. Entonces yo creo que sí hay una distinción entre ciencia de datos y Big Data. Bueno, hay una distinción entre los tres conceptos. Está ciencia de datos, está Big Data y está minería de datos. Ciencia de datos lo he dejado afuera todavía. Okay. Estoy entre minería de datos y Big Data. De acuerdo. Big Data pues son muchos datos, ¿ya? Y hay un tema de almacenamiento, de manejo importante. Pero hay algoritmos específicos de minería de datos, no solo de acceso a esos datos, No. que están diseñados de extraer información relevante, que están diseñados, son algoritmos de minería de datos que forman parte del Big Data. Cómo acceder en forma, digamos, paralela, para no decir nombres como MapReduce, otros tipos de tecnología, acceder a esos datos de forma eficiente. Por ejemplo, usted mencionaba que hay distintas formas de almacenarnos, ¿no? Ponía el caso de un estudiante, cómo hace ese manejo, y el de empresas ya totalmente tecnológicas. ¿Cuál sería esta diferencia? Yo creo que podemos considerar que, no sé si el doctor Ansel estará de acuerdo conmigo, pero sitios web como Amazon o como Facebook son básicamente bases de datos glorificadas. O sea, es una enorme base de datos con una bonita interfaz para la internet. Pero de fondo el mecanismo es una base de datos. Sin embargo, son bases de datos con un grado de sofisticación muy alto, que no es la base de datos típica que uno aprende en la universidad. En la universidad uno aprende las cosas básicas de bases de datos, que incluso te son suficientes para a lo mejor una base de datos empresarial de una empresa grande. Pero las de sitios web que son de alcance mundial, que tienen millones o billones de usuarios,
que tienen que atender peticiones en tiempo real, de manera instantánea, son otro tipo de técnicas. Por poner un ejemplo, aunque el de Netflix. Netflix, por ejemplo, no sé si sabían que tiene repetidores. Tiene repetidores, o sea, no... Cuando vemos una película de Netflix, no nos estamos conectando a sus servidores en, no sé de dónde es, de California o de donde sea en Estados Unidos. En realidad nos conectamos a un servidor que ellos enviaron físicamente, una cajota, la mandaron y se la dieron a Telmex, se la dieron a las compañías de internet aquí para que sea un repetidor. Entonces, ese son el conjunto de técnicas para grandes volúmenes de datos. O de sea, hecho, son un gran caché. Exacto. Hay cosas así que son cachés, ¿no? O sea, son técnicas especiales. Caché, repito, o sea, explico. Caché me refiero a que es un espacio de memoria que almacena temporalmente lo que más se está usando. Exacto. De forma cercana, de forma local. Entonces, si hay películas o series que no se ven acá en México comúnmente, pues no están acá. Las que más se ven son las que están acá. ¿Sí? Y en mi opinión, esas son las reales técnicas de Big Data. O sea, decir, tenemos que poner repetidores de los datos geográficamente, ¿no? Porque si queremos hacerlo desde un solo lugar, no nos va a alcanzar el internet o la señal, ¿no? Es un excelente ejemplo de Big Data. Muchas gracias, doctor. Ahí hay Big Data. Ahí hay Big Data. Ahí hay Big Data. Pero los algoritmos que se implementan arriba de Big Data, que son de minería de datos, forman parte de ese Big Data. Pero los algoritmos, mi argumento es que los algoritmos son los mismos. Algunos son los mismos de... Bueno, si estás refiriéndote a los de minería de datos, ¿son los mismos que cuando son grandes volúmenes? No son los mismos. ¿No son los mismos? No son los mismos. Tú sostienes que no son los mismos. No son los mismos. No son los mismos porque la forma de acceder a los datos es diferente. Acceden a particiones de los datos que pueden estar en lugares diferentes. Y de hecho, acceden a los datos en particiones diferentes y unen esos datos, integran esos datos. Ahí se hace parte del procesamiento y luego así se van de nuevo uniendo partes y se van... Te voy a poner una pregunta, bueno, para poner en contexto a nuestros radioescuchas. El doctor Ansel y yo estudiamos en un lugar que se llama Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. El INAOE. El INAOE. Lo hemos comentado allá aquí. Hicimos nuestro doctorado. Cuando yo entré a hacer el doctorado y cuando conocí al doctor Ansel, yo llegué para ser estudiante. Bueno, hay una historia ahí larga, pero yo cambié de asesor y iba a hacer mi doctorado con un investigador que se quedó sin un estudiante. Fíjate muy bien, que le rechazaron su propuesta doctoral porque iba a ser Big Data. Y se la rechazaron, le dijeron, no estás aprobado después de, no me acuerdo si del protocolo o del primer año. Y el problema fue que quería hacer algo de Big Data y le hicieron una pregunta que ahorita yo te quiero hacer de Big Data. ¿A partir de cuántos datos es Big Data? Pregunta doctoral. No, estamos hablando de millones de datos, o billones de datos, en los cuales ya no puedes manejar en una sola computadora, ¿no? O el acceso a eso a cualquier dato se te hace muy Entonces, complejo. esa sería tu definición. Si ya no cabe en una computadora, ya es Big Data. Sí, no tan así porque hay cosas que tú puedes tener en dos computadoras y depende de las capacidades de tus computadoras, pero necesitas un conjunto de computadoras para poderlo. Porque además no solo es el tema de que te quepan los datos, ¿no? La pregunta no es la cantidad. La pregunta es, tú quieres que haya repetición de esos datos. Tú quieres que... Redundancia. Si un dato, exactamente, redundancia. Si un dato, o si se rompe un disco duro, un sistema que no se pierda. Que no se pierda esos datos. Entonces, es más complejo que simplemente tenerlo en un solo dispositivo, ¿no? Esencialmente no te van a caber en un dispositivo para hablar de Big Data, pero además de eso, necesitas tener temas como redundancia, acceso muy rápido. Claro, acceso rápido a los datos. Hay muchas cosas más que eso. Y puede ser difícil que para un estudiante doctoral, en el contexto de las universidades mexicanas, pues
tengas esos centros de datos para poder almacenar y probar técnicas de minería de datos que no sean corresponden a las cantidades de datos. Big Data. Es difícil, ¿no? Pero no dudo que se pueda hacer, ¿no? Claro. Lo puedes hacer a nivel local, Sí, quizás sí, pruebas sí. con menos datos, con varias computadoras, puedes instalar los software que se utilizan para gestionar esas cantidades. Bueno, ya nada más como anécdota, datos masivos. él ya dejó y yo entré en su lugar. Yo por eso conseguí asesor, de que lo rechazaron. Pero había otro término, que era el de ciencia de datos. ¿Ya? Y no es lo mismo hablar de ciencia de datos que hablar de Big Data, o hablar de ciencia de datos que hablar de minería de datos. Cuando hablamos de ciencia de datos, hablamos de qué hay detrás, matemáticamente, por decirlo de alguna forma, de manejar esa cantidad de datos, de sacarle provecho a esas cantidades de datos. Si hacemos estadísticas sobre cantidades de datos, ¿ya? Pueden ser pocas o muchas, no estoy hablando en un solo de los sentidos, estamos hablando de ciencia de datos. O sea, en ciencia de datos, ya sea que los datos sean muchos y sean difíciles de manejar, ya sea que sean muy pocos, y por tanto, qué información útil puedo sacar de ellos suficiente para alcanzar modelos de predicción o de clasificación. Y también el tema de cómo esos datos influyen en el aprendizaje. Entonces, si hablamos de ciencia de datos, hablamos de minería de datos, hablamos también de inteligencia artificial en el sentido de aprendizaje automático, ¿ya? Y hablamos de muchos o pocos datos, no necesariamente de Big Data. Pero justo acabas de decir otra palabra que me gusta para retomar este debate. ¿No crees que así como Big Data a lo mejor es una palabra rimbombante, ciencia de datos también ha sido una palabra de mercadotecnia para la siempre conocida y ya muy antigua estadística? Pues mi opinión es que sí. ¿Ya? De hecho, el término análisis de datos es un término que si tú le dices a una empresa, yo hago análisis de datos, o a un cliente hago análisis de datos, yo muevo columnas en Excel. Pues sí, ¿no? Y no suena rimbombante. Ahora, si yo te digo, yo soy científico de datos. Soy científico de datos. Yo hago Big Data. No, pues ahí eso sí vende. Ya sí vende. Eso sí, ¿no? Se deja Entonces, ver. Creo que el término en particular Big Data ha sido muy usado por las empresas para darle mayor venta a sus productos, ¿no? Y esencialmente hay toda una industria detrás del Big Data, más allá del Big Data. Estamos hablando de libros, de cursos, de entrenamiento. No sé si en México habrá habido carreras, licenciaturas, ingenierías en Big Data. Ahora ya hay en ciencia de datos. En ciencia de datos, sí. Ya hay, apenas empiezan, ¿no? Pero no sé si en Big Data las habrá habido también, ¿no? Y como dices, eso genera dinero. Sí. O sea, esencialmente entras a internet, hay muchísimos cursos, hay muchísimos libros, hay gorras, camisetas. Sí. Pues ahí hay retiros espirituales de Big Data. Ahí hay de todo. Entonces es algo más relacionado con marketing, por así decirlo, que a una tecnología que realmente esté apoyando a resolver problemas concretos. No. A ver. Es una tecnología que está apoyando a resolver problemas concretos. Esa es una realidad. Lo que se ha utilizado el término, o sea, superutilizado, o sea, sobreusado. Se ha inflado el término por empresas que incluso no hacen Big Data, ¿ya? Para sacarle provecho en cuanto a atraer clientes. Por ejemplo, ¿qué avances han sido reales que hayan pues dejado verdaderos resultados del Big Data? ¿Y cuáles son más como marketing? Bueno, mira, te voy a empezar por marketing. Si tú escuchas una pizzería o ves una promoción de una pizzería que dice que el queso de su pizza lo decidieron usando Big Data, pues eso es marketing, ¿no? Y ahí hay ejemplos, ¿no? Ahora, si tú ves que hay, en el caso, por ejemplo, de muchísimas colecciones que hay de ADN humano, ¿no? Y que intentan pues entender qué es lo que está pasando con el ADN, ¿no? Y a partir de ahí ver qué proteínas pudieran estar impactando o pudieran estar activando, digamos así, ciertas actividades biológicas, ¿no? Pues ahí vemos una aplicación
Sus aplicaciones, digamos, serían para soluciones más robustas que para cosas que no requieren tanto volumen de datos. No, Big Data es grandes volúmenes de datos. Lo que pasa es que las grandes empresas que tienen muchísimos clientes por mucho tiempo tienen muchísimos datos. Y tirar esos datos sin analizarlos es un problema. Entonces, lo que hacen es que los guardan y luego empiezan a usarlos. Está ejemplo Amazon, Netflix, todo el comercio en línea, ¿ya? Utiliza, o comúnmente todo el comercio en línea, utiliza técnicas de Big Data, las grandes empresas que conocen. Google de fondo utiliza Big Data y analiza todas las búsquedas que hacemos, pues también son datos que se van almacenando. Ya comentaba Amazon, Netflix, hay muchísimo en ese sentido. Sin embargo, hay otras empresas que esencialmente no trabajan con tantos datos y utilizan el término, ¿ya? O instituciones o negocios simplemente para atraer clientes. Y este beneficio es realmente cuestión mercadológica o ha traído algunos beneficios para esas empresas que se adjudican realizar Big Data. Bueno, pues si tienes muchísimos datos guardados y necesitas tener varios servidores, distribuirlos para poder acceder eficientemente a esos datos y sacas información útil de ahí para tomar tus decisiones, aunque sea de ventas, no importa, pues le estás sacando provecho realmente, ¿no? No es marketing. Si esencialmente tienes decenas de miles de datos, ¿ya? Y esencialmente haces minería de datos o incluso haces aprendizaje automático, haces clasificación, haces predicción, pero tu problema no es manejar tantos datos, sino cómo encontrar modelos de predicción más eficientes, pues entonces estás utilizando el término Big Data de una forma errónea, ¿no? O por lo menos te estás aprovechando del término para atraer clientes. Yo creo que también hay cosas cotidianas que son Big Data, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de sacar dinero de un cajero. Seguramente hay procesos de Big Data en esas bases de datos bancarias que son enormes. Seguro. Y que tienen que actualizarse y que tienen que tener mecanismos de protección, de redundancia, que no se pierda que acabas de sacar dinero y tengas más dinero en tu cuenta. Que todo eso son procesos que realmente son del Big Data porque son infraestructuras muy grandes de datos, ¿no? Sin embargo, nunca has visto a los bancos diciendo o por lo menos yo hago Big Data, no. Big Data. Pero ellos sí se benefician de todas esas técnicas, ¿no? O sea, no son bases de datos de una escuelita o de una universidad ni siquiera, o sea, son bases de datos nacionales, ¿no? Estamos hablando de algo así. Y hablando de modas tecnológicas, otro término que pues es bastante popular actualmente es el de inteligencia artificial. ¿Estamos ante algo similar que en el caso del Big Data? Esa es una muy buena pregunta para este punto. Y yo creo que la IA pues ha hecho mucho y va a hacer muchísimo. Pero hoy el término IA está pasando por algo parecido a lo que pasó el término Big Data, en el sentido de que todo el que quiere vender algo dice que es inteligente. Le pone inteligencia artificial. O si no, le pone smart, ¿no? Sí. Que de inteligente a veces no tienen mucho. Y son modas, ¿no? O sea, digo, yo me acuerdo de otras palabras, ¿no? Que la impresión 3D, el blockchain, las criptomonedas, los drones, como que de momento todos quieren hacer estas cosas. El metaverso. El metaverso, se ponen de moda. Para finalizar, ¿qué consejo le darían a aquellos estudiantes recién egresados o profesionistas precisamente sobre estos términos tecnológicos que llegan a ser tendencia, que quizás deberían evitarlos o aprovecharlos? Yo creo que deberían aprovechar estos términos cuando surgen. Cuando ya lo escuchas como moda, es porque ya se está usando mucho, ¿ya? Pero deben estar conscientes, primero estudiarlos en profundidad, los temas que sean, y luego estar conscientes de que todo lo que están escuchando a su alrededor no necesariamente coincide con la definición del término, ¿no? Y no dejarse engañar, ¿no? Digo, si quieres aprender de inteligencia artificial, si quieres aprender de IA, acércate a una institución
institución de educación superior, un centro de investigación, que imparta cursos en ese sentido, ¿no? No te dejes llevar por todos los cursos que veas que te quieren vender en internet, ¿no? Digamos así. También hay muchísimos repositorios, muchísimas formas de acceder a información, desde videos de YouTube hasta cursos gratis que están en línea. Entonces, accedan a toda esa información y aprendan en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es importante educarse, aprender a distinguir lo que es, ahora sí que de lo que es paja, de lo que es la aguja. Sí. Bueno, con eso concluimos este episodio de CICESE para Todos, el número 100. Les agradezco por compartir su conocimiento y experiencia aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, estamos como CICESE Tepic. Los esperamos la próxima semana a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.